Tenemos dos invitados muy especiales que por supuesto nos encanta que estén aquí celebrando estos 62 años de vida de Radio Universidad. Nos acompaña esta mañana aquí en Campus RU el señor gobernador Javier Corral Jurado. Bienvenido, Campus RU. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todo el público Radio Escucha, universitario y en general. Por supuesto está el señor rector, Luis Alberto Fierro Ramírez, celebrando esta fecha tan importante también para la universidad. Pues de manteles largos, afortunadamente, y bueno, pues con muchos proyectos para la universidad y por supuesto pues muy contento porque el invitado de honor es el gobernador para esta celebración. Por supuesto, nos da mucho gusto, Marco, estamos muy contentos. Sí, aparte con un gobernador que es experto en el tema de las telecomunicaciones, le tocó en muchas ocasiones luchar para esta nueva ley que desde otra trinchera pues bueno, impulsó y que hoy es una realidad. Así es, realmente hay un avance muy importante en el reconocimiento de los medios públicos, los medios de servicio público en la nueva legislación. La reforma constitucional estableció que todas las estaciones de radio y televisión están amparadas bajo la figura de la concesión con diferentes usos: uso social, uso público, uso privado, uso comercial, uso indígena y comunitario. Y esa fue una batalla de muchísimos años en el país para que desde la Constitución se reconociera a la radiodifusión pública en México y se le dieran un estatuto legal que lo dotara de consejos de participación ciudadana, de posibilidades de comercialización, todavía mínimas, todavía no lo que debiera hacer, pero ya es un paso importante para el sostenimiento de la radio pública en México, que ha sido condenada por una, yo digo, muy mala comprensión del sistema concesionario comercial a vivir fundamentalmente del subsidio, cuando podría vivir del patrocinio y de la publicidad. Ese escenario yo creo que en los próximos años también va a avanzar, va a cambiar, y yo pienso que ese es uno de los ajustes que requiere la legislación en materia de telecomunicaciones: abrirle más posibilidades al patrocinio comercial de nombres, de marcas, de lemas o logos, y que de ahí pueden venir ingresos importantes. ¿Por qué? Porque la radio pública se sostiene fundamentalmente de los subsidios que le otorgan las instituciones que las apoyan. Y es muy importante, porque cumple una función que no necesariamente cumple la radio comercial, que es la difusión de la cultura, la difusión de la acción académica, intelectual, social, política. Y me parece que esta es la radio que debe seguir existiendo en el país, ampliándose y fortaleciéndose. Y Radio Universidad pues es un baluarte en Chihuahua de hace muchos años, y sobre todo cuando pasó a tener esta doble frecuencia, lo que se conoce como el combo AM-FM, que potencializó su cobertura, su penetración. Yo digo que la radio pública no debe estar luchando por el rating. No está mal buscar que haya más audiencia, pero lo suyo no debe ser la pelea del rating por el rating, sino cumplir la función social de orientar, de comunicar, de informar a la comunidad, sobre todo de lo que hace la universidad y lo que la sociedad hace en relación con la universidad. Así que yo felicito a todo el equipo que hace Radio Universidad y felicito a todos los que han pasado por aquí, directores que la han impulsado, que la han mantenido, a todos los rectores que han entendido y comprendido que este espacio es esencial para el derecho a la información en Chihuahua. Y es también un espacio de pluralidad, ¿no, gobernador? También de todas las voces, creo que es uno de los espacios en los que todas las voces pueden ser escuchadas, pero también ese es un reto para quienes hacemos radio universitaria, el generar contenidos que puedan mantener el interés, es decir, hacer de lo importante algo interesante y no solamente hablar de las cosas importantes, sino hay que mantener este sentido, ¿no? En la producción, en la forma de hablarlo, no hacerlo demasiado académico, porque ese es otro de los retos, ¿no, señor rector? Sí, creo que ese es un reto muy importante que bien lo mencionas, Dinora.
¿Cómo llevamos el conocimiento que se está generando en los investigadores, en los salones de clase, en los laboratorios? ¿Cómo lo traducimos para que sea de beneficio para todos? Y sobre todo para que sea de conocimiento de toda la población. Es un reto que implica precisamente otro espacio de investigación de cómo interpretar. Por algo la hermenéutica viene precisamente de Hermes, ¿no? De traducir los destinos de los dioses hacia el pueblo en general, que era lo que se estilaba en la antigua Grecia y que, bueno, pues ahora se convierte en una labor importante de los difusores y sobre todo un compromiso que ahora tenemos porque, bueno, comentarle al señor gobernador que se nos ha autorizado abrir nuestra señal a Delicias y a Parral. Pues eso es muy buena noticia. Si ya tenemos Chihuahua, ya tenemos Cuauhtémoc, entonces estamos extendiendo ahora ese potencial que tiene la misma universidad de llevar este contenido cultural, este contenido científico hacia toda la población, también del sur del estado. Eso es muy importante. Al rector le salió lo filósofo muy rápido. Qué bueno que pues, dejaría de ser filósofo. Bueno, la radio pública tiene precisamente la misión de interpretar muchos de los de las expresiones que se producen en distintos niveles de decisión. Y es bien interesante lo que Dinora ha mencionado porque se cree que la radio pública debe ser como muy formal, como muy académica, a veces es muy acartonada. Y una cosa es que no estemos en la pelea por el rating, pero tampoco hay que estar peleados con la creatividad, con la innovación en la producción de contenidos, la interactividad que requiere la radio con las redes digitales, que eso es un reto muy importante. Efectivamente hay que hacer contenidos atractivos que llamen la atención. Son espacios también que deben tener lo mejor de las artes, el mejor canal de expresión de las artes, que no necesariamente los encuentra uno en la radio comercial, que están buscando llamar la atención con magnificaciones o solo entretenimiento, o incluso ridiculizaciones. Espectacularización. Y yo digo que ahí está el reto de la radio universitaria, hacer un contraste atractivo, pero a la vez serio, profesional, que demuestre que se puede hacer radio con recepción en base a valores, con base en valores, ¿verdad? En transmisión de contenidos de alta calidad. Nunca está mal escuchar 1 o 2 horas de música clásica. La gente tiene derecho a tener ese remanso en sus casas, en sus días de descanso, en fin. Entonces una programación así está llamada a ser la programación de la radio pública en nuestro país, y ya no se diga también de la televisión pública. Y pues nosotros estamos muy contentos con el papel que cumple Radio Universidad. Desde el gobierno del estado, pues nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, de la pluralidad, de la diversidad de contenidos, y obviamente pues buscamos que los medios reflejen nuestra actividad. Y nos sentimos realmente muy cubiertos por Radio Universidad, ¿verdad? Ahí es donde nosotros a veces vemos muy nítidamente expresado nuestro punto de vista sin tanta manipulación y distorsión que a veces también hay. Ese es el otro reto también de la radio pública, pluralidad, ¿verdad? Que todas las voces discrepantes puedan estar presentes aquí y pues con el mejor estilo con el que se deben plantear las críticas. Claro, y Dinora, bueno, aquí tenemos a un comunicador y a un educador. Creo que eso refleja mucho lo que es la radio pública, sí. Que ya lo decía el señor rector. Tenemos la labor de llevar a los radioescuchas de una manera amena, fresca, temas tan importantes como la inclusión, como la equidad de género, como las poblaciones indígenas, que también es otra parte muy importante, y con esta cobertura, por ejemplo, ya en Cuauhtémoc, que nos están escuchando, pues bueno, están representadas las 3 culturas, y próximamente, como dice el señor rector, pues bueno, todo el sur del estado, es algo muy importante. ¿Qué notición nos acaba de dar, rector? Y ya está aprobada Ya está aprobada, pues solo nos falta la cuestión de instalar las cabinas, la cuestión básicamente material. El gobierno del estado de Chihuahua le fue concedida una
autorización de televisión digital por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pues por las condiciones también nuestras presupuestales no pudimos echarla a andar, pero está avanzando en IFETEL esta otra parte del sistema concesionario. Antes se otorgaban muy pocos permisos, eran los famosos permisos, ¿no? Sí. Las estaciones permisionadas. Eran estaciones permisionadas, era una división, era una clasificación ficticia, absolutamente interesada para perjudicar a la radio pública en el país, porque el régimen permisionario pretendía tener reglas distintas al régimen concesionario, y a partir de dividir, de clasificarlos así, pues se le quitaban muchas de las prerrogativas que tenía la radio comercial. Nosotros acabamos con esa ficción jurídica y todo lo pasamos a concesión. Ya estamos hablando del tema, y pues no es que quiera aquí presumir, pero ahí me tocó elaborar pues casi en un 80% la iniciativa de reforma constitucional que presentó Peña Nieto como de él, porque hubo un grupo de trabajo que se formó cuando el famoso Pacto por México, y una de las principales reformas después de la educativa que se impulsó fue la de telecomunicaciones. La reforma constitucional en telecomunicaciones es de un avance importantísimo en América Latina, en el mundo. México, en materia de reforma constitucional, se colocó a la vanguardia. Y la gran discusión era si todo iba a ser concesión o se iba a mantener esa diferenciación entre permisos y concesiones, ¿no? Porque la naturaleza del permiso tiene otras características jurídicas. La concesión es un servicio que el Estado brinda y se debe garantizar a la población para un servicio público, y además el Estado tiene la obligación de, una vez que concesiona, hacer funcionar la concesión. El permiso es otra cosa, es una autorización, incluso eran menores en tiempo, en fin. Entonces, cuando se pasó todo eso a la reforma constitucional, ahí se delineó el futuro de los medios públicos en México de otra manera. Ha sido reconocida en América Latina por muchos organismos, por la radio también europea. Los organismos de comunicación en el mundo reconocieron la reforma constitucional, que le dio un nuevo estatus a los medios públicos en México. Y que está muy bien representado, bueno, usted que estuvo conformando la ley, porque la figura que ya lo mencionó del Consejo Ciudadano, sí, por supuesto el defensor de audiencias, le da una participación a la ciudadanía que no tenía, y aparte una suficiencia presupuestal, que también lo está mencionando, y una contraparte con los monopolios de comunicación que existían en nuestro país. Es que fue una de las vertientes también para romper la alta concentración, porque el principal problema de México en materia de radiodifusión, ya sea radio o televisión, es el carácter monopólico o duopólico de la televisión y el carácter oligopólico de la radio. El 84% de las concesiones comerciales en México estaban en manos de 11 grupos radiofónicos. La televisión estaba en manos de 2 empresas. 2 empresas nada más. Entonces, abrir el régimen de concesiones comerciales para generar una mayor competencia en la producción de contenidos, de plataformas de televisión de contenidos, y fortalecer a los medios públicos para conseguir diversidad de contenidos, porque son 2 conceptos. Y entonces fueron las 2 vertientes para empezar a generar una mayor pluralidad, y sí ha avanzado, sí hay más concesiones de uso social y público en el país. Se han abierto nuevas concesiones de radio bajo subastas que han sido, pues algunas para mí muy altas en el país. Canales de televisión también que han salido con precios muy altos. Digo, el Estado está feliz. El problema es que después esas concesiones de televisión pues, se la cobran a los gobiernos, ¿no? Sí. Como compraron el canal, así venden los servicios. Y para instituciones como la universidad también representa una gran oportunidad.
Sí, un hay ejercicio como que este. recordarle a nuestra audiencia que dentro de la ley orgánica que da vida a nuestra universidad, bueno, pues son dos objetivos los principales. Sí, generar profesionistas, técnicos, investigadores altamente calificados para la comunidad, pero también coadyuvar a la resolución de problemas sociales. Entonces, creo que aquí sobre todo es donde tiene un gran impacto Radio Universidad, porque, bueno, pues sí, nuestros académicos, nuestros investigadores, nuestros estudiantes incluso pueden tener una labor social para tratar de resolver estos problemas. Sin embargo, bueno, pues estos tienen que ser comunicados a través de un instrumento que, bueno, pues tenga un reconocimiento para ello, y creo que Radio Universidad a través de los años se ha ido consolidando como ese instrumento que da vida precisamente a los trabajos que surgen de los laboratorios de las aulas, pues para conocimiento de todos y sobre todo para una invitación hacia nuestra comunidad de coadyuvar, de tener esta información, coadyuvar en todas las actividades que se nos fija desde los diferentes órganos de gobierno para hacer un Chihuahua más justo, un hogar donde todos podamos convivir en paz, donde todos podamos disfrutar nuestra estancia en este magnífico estado y sobre todo, bueno, pues donde nuestros hijos crezcan con felicidad, que es el objetivo de la humanidad. Y usted mencionaba también en otras ocasiones el tema de la conciencia social, ¿no? También un llamado a este tema de lo que decía, profundizar en algunos temas, mantener en esta perspectiva la formación de pensamiento crítico, digo que es parte de nuestra formación académica obligada, pero también dentro de los contenidos, ¿no? Sí, creo que es de principal relevancia, sobre todo esta forma dinámica de transmitir, porque ya lo comentaba el gobernador, o sea, la creatividad no está peleada con los contenidos, y bueno, pues nosotros mismos lo vemos en el aula, cada vez recibimos estudiantes con diferentes habilidades, con diferentes destrezas, y tenemos que adaptarnos como maestros a estos estudiantes para lograr un mejor aprendizaje. Así es también con nuestra comunidad. La comunidad tiene diferentes intereses, tiene diferentes formas de interpretación, y tenemos que ser muy hábiles en ese sentido para lograr que nuestro mensaje sea comunicado en su cabalidad. Y bueno, pues una de las principales acciones que evidenciará esto es la actividad de la comunidad, que a través de Radio Universidad la gente se active precisamente para ser más comprometidos socialmente. Y bueno, también para los diferentes liderazgos, en el caso de los gobiernos, esto también ofrece no solamente una oportunidad, una apertura, una plataforma importante para mantener el vínculo con la ciudadanía, pero también obliga a modificar algunas cuestiones de la manera como se relaciona con la ciudadanía a través de los medios. En un medio público, por ejemplo, aunque hay mayor apertura, también es un desafío, ¿no?, en esta apertura. Bueno, yo creo que la universidad lo que tiene como reto pues es el sostenimiento de la propia radio universitaria, es su expansión, su crecimiento, pero hacer también de la propia emisora una escuela radiofónica, porque a la vez que están cumpliendo con los objetivos de la reducción pública que están señalados en la ley y en la Constitución, este es el mejor espacio también para poner el ejemplo, formativamente hablando, de cómo se debe conducir en la radio, cómo se debe producir en la radio, incluso la innovación tecnológica, que hoy por hoy es el principal dato de la radiodifusión. Entonces, a la vez que es una estación de radio, debe ser concebida como escuela radiofónica, sobre todo para una institución como la universidad. Aquí van a formar todo tipo de actores de la radiodifusión, desde editores, desde conductores, reporteros, gerentes, en fin, y se concibe como una escuela radiofónica. Ahora, para los gobiernos, particularmente para el nuestro, nosotros vemos en los medios públicos una oportunidad primero, de cobertura pues objetiva o más objetiva de nuestra actividad, porque como no están necesariamente en la búsqueda de los ingresos publicitarios y tampoco están sujetos a la presión de los intereses propiamente particulares, pues hay una mayor posibilidad
de que se conduzcan con más objetividad. ¿Quién lo diría? Pero ahora sí es. Ahora hay mucha más objetividad en los medios públicos, sobre todo aquellos que se conciben de servicio público, que a veces en la radiodifusión comercial, tan decantada por intereses estrictamente económicos. Cada vez, lamentablemente, la radiodifusión comercial está más orientada y decantada por intereses estrictamente económicos y ha perdido una buena parte de su dimensión social. No digo que toda la radiodifusión comercial, por supuesto que aquí tenemos una gran tradición de concesionarios de radio de muchísimos años en el estado de Chihuahua, que tienen una responsabilidad social y una conciencia social muy importante, pero donde hoy más se está viviendo eso es en los medios públicos, y sobre todo por estas figuras que le incorporó la ley, que han sido de mucho contrapeso, de mucho equilibrio, ¿no? Para que no se conviertan los medios públicos en los medios del gobierno, del aparato público, ¿no? Que siempre pueden ser una tentación, señor, dependiendo de los periodos y de las coyunturas. Siempre es una tentación en los gobiernos, pero eso ya no funciona. Es más, la revisión pública pierde cuando se le identifica oficialista y no entra. Entonces se pierde mucho. Cuando se hacen las cosas muy bien, cuando se generan mesas de debate o espacios de discusión entre expertos y se integran las mesas objetivamente, ahí emerge la verdad y al final de cuentas la razón, por más amplia que estén, pero si se integra con buen nivel, plural, lo que se quiera, porque la discusión a la gente sí la valora, sobre todo cuando se hace desde una perspectiva de conocimiento, de experiencia y de objetividad. Entonces, bueno, pues yo creo que yo celebro pues que la Radio Universidad aquí en Chihuahua esté cumpliendo esta misión y que avance en todo el país. No sé si la universidad está en la Red Nacional de Revisoras Educativas y Culturales del país. Así es. Porque esa es otra de las grandes fortalezas. Esta unidad de la revisión pública en México es una verdadera fortaleza. Podría ser la cadena de radio más amplia y grande del país. Es la cadena nacional de radio más grande del país. Así es. De hecho, el año anterior tuvimos aquí las radios universitarias y sí, como dice usted, señor gobernador, bueno, se hace una sinergia muy importante porque se intercambian contenidos. Sabemos lo que ocurre, por ejemplo, en Chiapas. De hecho, aquí se han hecho las cuestiones de los migrantes, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, ¿no, Dinora? Así es, hemos tenido la oportunidad de compartir contenidos en diferentes momentos ahora con el tema de los migrantes, por ejemplo, de primer nivel, la información en el momento que está llegando desde Chiapas, incluso Estados Unidos, ¿no? Que tenemos algunas conexiones también con personas que proveen de contenidos a otras emisoras como Radio Educación, Radio UNAM, y nos proveen esta información también de primer nivel. Sí, eso es muy importante. La red es una gran fortaleza. Así es. Alguna ocasión yo propuse a la red que se pudiera producir una especie de noticiero nacional que toda la red pudiera transmitir con los contenidos de las principales estaciones de radiodifusión pública en el país. Y creo que se hizo, pero en televisión, una cosa así. Pero en radio falta todavía hacerlo. Señor gobernador, el futuro, y esta pregunta también usted como experto en comunicación, ¿cómo se viene el futuro para los medios tradicionales, la prensa escrita, la televisión, la radio, en contraparte de todas estas opiniones que se vierten, por ejemplo, en las redes sociales? En este ánimo de informar, todos nos hemos vuelto comunicadores. ¿Cómo hacer una comunicación responsable y cuál va a ser el futuro de los medios tradicionales en México y en el mundo? Bueno, yo no creo ni que vaya a desaparecer el libro, ni que vayan a desaparecer los periódicos, ni que vaya a eliminarse la radio en su plataforma abierta de recepción a través de ondas hertzianas, ¿no? O la televisión. Yo lo que creo es que la asunción de la digitalización y de Internet en todo su desarrollo tecnológico, lo que va a hacer es va a ubicar a cada medio con sus públicos y con sus auditorios. Segmentarlo. Va a hacer una segmentación. Yo sé que nosotros tenemos hoy la posibilidad
de tener en un dispositivo digital, un Kindle, 3,000 libros quizá, y que no nos ocupa espacio, y ahí lo podemos inmediatamente bajar y leer, y que ya la pantalla es una pantalla monocromática ahí como más accesible. Pero si yo tengo ese libro impreso en papel y tengo el Kindle, yo escojo el del papel, porque no es lo mismo leer materialmente el libro, casi cree uno que esa es la obra original, ¿no? Es una Cuando está experiencia impresa. sensorial, ¿no? Es una experiencia, el olor de la tinta, del papel, el volumen con el que uno va avanzando en el libro. En el Kindle uno no sabe no reconoce el avance a leer, ¿verdad? Así es. Digo, ahí viene que el 15%, que el 20%, yo estoy leyendo en Kindle algunas cosas, pero en el libro materialmente uno reconoce el avance de la lectura, y cuando hay tabiques es un reto muy importante. Pongo este ejemplo porque vamos a estar combinando las cosas. Vamos a estar entre leyendo libros impresos y leyendo en dispositivos digitales, cuando el tiempo, los espacios, las ocasiones nos obliguen a hacerlo. Así como para el libro impreso y para el libro digital va a haber tiempos y auditorios, lo habrá para la radio y lo habrá para la televisión. Y obviamente el reto de la radio y de las redes digitales es cómo se van a entrelazar y cómo se van a aprovechar mutuamente. Las redes están pasando por una crisis que no es de cobertura ni de suscripción, es una crisis de carácter ético. El anonimato está cometiendo excesos brutales en las redes. La inmediatez en la transmisión de un contenido está cometiendo atropellos a las personas. Y esa reacción, esa crisis va a generar que se vuelvan a valorar los medios en donde los contenidos se ponderan, se analizan, se cuida su transmisión, se revisa un texto, se tiene mucho cuidado cómo decirlo. Y entonces, redes y medios tradicionales, o medios analógicos, vamos a decir así, van a estarse contrapesando y van a estarse equilibrando. Esto va a venir en los próximos años. Esa va a ser la necesaria retroalimentación entre unos y otros. Porque el tema de redes, pues sí, hoy todo el mundo es un productor de contenidos, pero ¿de qué contenidos? Así es. Y mucha gente recibe muchos mensajes, pero ¿cómo los está procesando? Esa recepción de mensajes. Entonces, va a haber un momento en el que necesariamente tenga que autolimitarse unos por otros o limitarse unos con otros. La radio atajará los excesos de las redes sociales, y las redes sociales liberarán noticias o informaciones que la radio y la televisión a veces censuran, o otros medios. Y entonces, mientras que las redes van a estar liberando siempre la información de mecanismos de censura o de amordazamiento o de ocultamiento, los medios tradicionales van a estar cumpliendo un papel de moderación sobre los excesos de las redes sociales. Eso nos obligará a quienes hacemos parte de los medios, quienes somos comunicadores o realizadores de contenido, a ser más autocríticos y a prepararnos mejor, porque ese es otro de los retos, ¿no, Marco, Héctor, gobernador? El prepararnos mejor y no ser autocomplacientes, porque a lo mejor pasa algún tiempo y creemos, bueno, ya nos la sabemos, ya tenemos tantos años en esto, y hay que seguirse preparando, y hay que seguir enfrentando no solamente los retos de la competencia, sino con nosotros mismos, porque bueno, también hay que ser buenas personas para ser buenos comunicadores. Claro, a ver, nadie da lo que no tiene. Si la persona no trae adentro cosas y no trae un compromiso ético consigo mismo, no va a transmitir nada.
Por supuesto que para ser buen comunicador, buen policía, buen juez, buen gobernante, buen maestro, hay que ser buenas personas y hay que estar formados en la conciencia de los principales valores, de la honestidad, la verdad, la lealtad, la solidaridad, ¿verdad? El compromiso ético, el hacer bien las cosas. Y llamar a la responsabilidad de los comunicadores, porque bueno, Chihuahua es un territorio que se deja llevar o que es muy influenciado por los comunicadores, especialmente de la radio, sobre todo pues en regiones serranas, rurales. Como comunicadores tenemos que tener nuestro lugar justo, es decir, no somos jueces, simplemente informamos. Bueno, yo creo que ningún privilegio tan importante como el de acceder a un micrófono que llega a miles de personas. Hay un texto muy interesante que escribió ni más ni menos que Karol Wojtyła cuando era cardenal de Polonia, sobre la televisión. Es un texto que se llama La niñera electrónica, en donde el entonces cardenal, después papa, hablaba de la responsabilidad de la televisión y del que estaba enfrente de la televisión conduciendo fundamentalmente contenidos para niñas o para niños, ¿verdad? Y cómo ese personaje tenía más influencia, incluso más capacidad de seducción, de orientación que los mismos maestros o padres de familia. De ahí que Karl Popper, que escribió La sociedad abierta y sus enemigos, y que era un absoluto y declarado enemigo de las intervenciones del Estado en cualquier materia prácticamente, ¿no? Terminó pidiendo una licencia para poder hacer televisión y radio. Dijo, así como el maestro se prepara durante 4 o 5 años en pedagogía para poder estar frente a 30 alumnos en un salón de clases y tiene que tener un certificado, Popper decía, así los conductores de la radio y la televisión debieran tener un certificado, que los acreditara en una serie no solo de aptitudes, sino de actitudes frente a la responsabilidad social. Es un texto maravilloso. Incluso ese texto de Popper se llama Que la televisión es mala maestra. Pero tiene que ver ahí con este sentido de responsabilidad que deben tener los comunicadores, porque tienen un privilegio y tienen una responsabilidad a la vez. Hay mucha gente que cree que lo que está diciendo el conductor eso es. Lo toma como verdad. Lo toma como verdad. Y efectivamente hay comunidades en donde no hay posibilidad de contrastar puntos de vista distintas. Es una emisora. Es una emisora. Hay muchas comunidades del estado de Chihuahua donde solo llega una emisora. Entonces, sí, el tema de la responsabilidad social es bien, bien importante. Yo no tengo empacho en decirlo. Yo he señalado que uno de los grandes retos que tiene el desarrollo de la sociedad mexicana y de la democracia es el tema de los medios de comunicación. Esta es una concepción que yo tengo no de ahora que soy gobernador, quizá ahora la he reforzado, pero esta es una convicción que yo tengo hace mucho tiempo, mucho tiempo, de que la democracia terminará siendo una imposibilidad como un sistema no solo de gobierno, sino como una forma de vida, sin un conjunto de medios de comunicación democráticos, responsables y con un mínimo de ética. Ya no hablo yo de un máximo ético. El mínimo ético es la ley. Vamos a ponerlo así en una axiología jurídica, ¿no? Sin medios de comunicación responsables va a ser muy complicado que la sociedad salga de atrasos, de prejuicios, de subdesarrollos y de la ignorancia e incluso de la pobreza. Los medios de comunicación son un factor fundamental en el desarrollo de las sociedades, como es tener sindicatos democráticos,
como es tener un régimen de partidos políticos transparente. Y lamentablemente hoy en el país, estos tres grandes rubros, sindicatos, partidos y medios de comunicación, son los sectores más atrasados en cuanto a eso que se llama responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es la manera en que respondemos ante los demás. Eso es la responsabilidad. Y ese es el reto que tiene el sistema de partidos, su responsabilidad, cómo ejerce los recursos públicos, cómo elige a sus candidatos y a sus dirigentes, cómo el sistema de los sindicatos. Bueno, ahí viene una gran reforma, ¿verdad? Vamos a ver si funciona y no termina de un partido a otro, ¿verdad? Que ese es el gran problema. Y el de los medios de comunicación también es un asunto que tiene que ver con responsabilidad social. Y para instituciones como nosotros yo creo también. que es un muy buen momento y digo, sus comentarios me dan pie, porque hace unos días, y este es un mensaje muy específicamente para todos los que se dedican a la comunicación, sobre todo los estudiantes, Hace unos días el señor gobernador publicó en su muro de Facebook una entrevista de un periodista con el Papa Francisco. Sí, claro. Que para quienes no conozcan esta información, pues yo los invito a que se metan al muro precisamente del gobernador y que vean esa entrevista, porque son 4 lecciones básicas sumamente importantes para el desarrollo de los comunicadores. Creo que en la actualidad es menester regresar a esos principios básicos de la comunicación y sobre todo, bueno, pues en esa entrevista no se habla de religión, se habla de 4 principios para la convivencia de los seres humanos. Sí, lo que el Papa Francisco llama los 4 pecados, ¿no? Y luego él mismo rectifica y lo dice, bueno, pues no pecados, dice, pero males que aquejan a los medios, conductas que aquejan a los medios. Yo tengo por Francisco una admiración desde que él era cardenal en Buenos Aires. A mí no me sorprende esta expresión del Papa sobre el tema de medios y esta entrevista del Papa tan clara, tan dura, tan directa, porque una de las preocupaciones del cardenal Bergoglio en Argentina fue el tema de los medios. De hecho, en Buenos Aires hubo una cumbre latinoamericana hace ya muchos años, en donde yo recuerdo que uno de los posicionamientos de mayor claridad sobre el tema de la responsabilidad social de los medios provino de él. Entonces esta entrevista, que es muy dura el Papa, es muy duro, pero es de una claridad tremenda. Bueno, el Papa termina hablando de la coprofilia. Y entonces termina diciendo, a ver, así es. Y dijo, hay en los medios, ¿verdad?, un amor por la suciedad, pues, ¿no? Y él directamente lo dice. Así es. Entonces, escucharlo en él me parece que es muy valiente del Papa, muy valiente, y que confirma el liderazgo moral y ético que él ejerce a partir no solo de una moral religiosa, sino de una especie de ética mundial, una ética universal, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Bueno, ahí está un pedacito de esa entrevista. La entrevista completa está, creo que en la página del Vaticano, pero sí está muy oportuna, es un llamado tremendo del Papa. Y sobre todo es un llamado también para los estudiantes, quienes se están formando precisamente en las áreas de comunicación. Hace algunos años yo realicé un trabajo de investigación con estudiantes del área de ciencias de la comunicación, del área de ciencias de la información y del área del periodismo. Y el trabajo se basaba precisamente en un análisis de la ética de los medios. En ese momento yo destacaba la percepción de los estudiantes, donde todos condenan precisamente las acciones de plagio, las acciones de omisión de citas, las acciones de falta de verificación de datos de los mismos periodistas. Sin embargo, a la hora de trasladarlos a sus acciones, a su actuar diario como estudiantes, el 80% de los estudiantes reconocían haber cometido fallas en sus estudios en cuanto a
copiar en los exámenes, en cuanto a hacer el tradicional copy-paste de los trabajos, en cuanto a adjudicarse trabajos que no son de ellos. Y lo más lamentable es que de ese porcentaje, el 65% lo justificaba. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una gran responsabilidad los educadores en empezar a revisar el actuar de la misma persona. Como usted bien lo mencionó, nadie da lo que no tiene, y de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Así es. Y en ese sentido, bueno, pues mientras la universidad se empeñe sobre todo en su papel principal, una regla principal que enseña la universidad es: una vez obtenidos los datos hay que verificar si son ciertos o no, la veracidad de los datos. Posteriormente podremos emitir juicios, pero sobre todo buscar la veracidad de los datos por los medios legítimos. Y en ese sentido, bueno, pues verificar desde la primera fuente. Ese es el reto de la universidad, ese es el reto de la ciencia en sí. Entonces, ¿cómo lo traducimos para que los muchachos éticamente, conscientemente lo adapten como forma de vida y transformen su actuar profesional? Es un gran reto. Es un gran reto. Miguel Ángel Granados Chapa, que fue un gran periodista y un reconocidísimo académico del derecho a la información, yo fui su amigo hasta el día que murió, ¿verdad? Estuve muy cerca de su final, muy dramático. Él y yo fundamos la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Granados Chapa decía que a las personas no les podía ser reclamada la objetividad, porque no somos objetos, decía. Solo a los objetos se les reclama objetividad. Pero a las personas sí se les puede reclamar obligadamente la veracidad, que es un proceso de confirmación de datos, de equilibrios, de contrapunto y de contraparte. En una información siempre es muy importante acudir al señalado y al señalante, al que es fuente de información y al que es sujeto o destinatario de una crítica o de una información. Yo creo que hoy por hoy en el país hay un texto que puede volver a ser clásico, y es de Raúl Trejo del Arbre, que para mí es uno de los textos más inspiradores en muchos sentidos, pero particularmente debiera hacerlo para los periodistas, para los comunicadores, para los directores de medios, para los directivos. Se llama Volver a los medios, de la crítica a la ética. Y ahí está compendiada la experiencia y la sabiduría de Raúl Trejo del Arbre en la investigación social de la comunicación. Es uno de los grandes investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es un extraordinario articulista, tiene una pluma muy estructurada, un hombre de gran rigor en la información y en sus textos. Y para mí ese texto, ese libro, sigue siendo de una vigencia muy importante para los estudiantes de las escuelas de periodismo y quienes están en activo, y quienes incluso hacemos uso del espacio público a través de las plataformas de donde uno puede transmitir, influir, ¿no? En la opinión pública. Pues ya hemos hablado muchas cosas de medios, Dios, señor gobernador, sé que trae su tiempo ya muy reducido. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Campus RU, aquí en Radio Universidad, señor rector también. No sé si nos faltaría algo por mencionar, Marco. No, únicamente pues agradecerle y pues algún mensaje para la ciudadanía que está escuchando Radio Universidad en este 62 aniversario. Pues primero felicitar a la universidad y a Radio Universidad por su 62 aniversario, y a todas las personas que nos escuchan. Este es un espacio privilegiado en Chihuahua que debemos de no solamente defender y conservar, sino promover, porque estamos hoy más que nunca urgidos de estos medios que cumplan con responsabilidad social el compromiso de informar y de difundir la cultura en su expresión más amplia.
Pues nosotros estamos trabajando con la universidad de la mano del rector. Nosotros tenemos una relación de colaboración respetuosa de la universidad y además buscando siempre ponernos de acuerdo y poder apoyar a la universidad pues en la medida de nuestras posibilidades, y lo seguiremos haciendo. Estamos muy contentos, reconocemos el gran trabajo que aquí se ha hecho. Yo donde voy lo digo, reconocemos al rector Fierro, a un rector que ha iniciado un proceso de transformación y de reforma de la universidad y que le apostamos mucho a ese proceso. Reconocemos en él un hombre comprometido con estos valores de los que hemos platicado. Así que pues felicidades por este 62 aniversario. Le invitamos al concierto que tendremos el próximo jueves con los Vinos, el concierto de aniversario también. Ah, qué Allí, bien. allá atrásito de Palacio de Gobierno, en Casa Chihuahua. Casa Chihuahua. A las Ah, 7 de muy la bien. noche. Bueno, pues ahí Música en vivo, con velos. me daré una vueltecita porque creo que también tenemos la entrega de premios de la De la Cámara de la CIRT. Industria de la Radio y la Televisión ese mismo día, No estoy en segura la de- noche más creo o que menos. sí, y tenemos también un concierto en el Palacio, pues ahí nos vamos a hacer Con la la filarmónica. competencia. también, ¿verdad? Nos vamos a hacer la competencia. Muy bien, bueno, nos compartiremos entonces. Muchísimas gracias, señor gobernador, Al por contrario. visitarnos. Señor rector, muchas gracias. ¿Algún mensaje? Gracias y pues un agradecimiento precisamente para el gobernador por este apoyo, por este acompañamiento, por este respeto y en esa actuación, bueno, pues comentarle a nuestra comunidad universitaria o recomendarle que vivamos plenamente nuestra autonomía. Hoy sí tenemos autonomía y esa autonomía nos da una gran responsabilidad. Responsabilidad, yo le comento a los estudiantes, si hablamos de corrupción, faltar a clases es corrupción, no presentar los trabajos es corrupción. Entonces tenemos una gran responsabilidad todos los de la comunidad universitaria con nuestro Chihuahua y bueno, pues hacer una introspección precisamente para brindarle a este proceso de renovación universitaria todo lo bueno que queremos para nuestra comunidad. Y como lo comentaba ahorita, hacer de Chihuahua un lugar más justo para nuestra familia. Así lo esperamos. Muy bien, Marco. No, muchas gracias. Muy Hasta bien. luego. Muchas gracias nuevamente. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos. Adiós. Gracias. Creo Hasta que no. luego.